saludar en estos momentos vía Skype en vivo y en directo a nuestro buen amigo Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, como todos los miércoles, para que nos dé sus opiniones sin censura de los temas más importantes a ambos lados de la frontera. Mi querido Efraín, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, Vicente, a todo tu auditorio. Hoy vamos a tratar un tema que ha sido trascendental en los últimos días, al cual lo titulé o lo encabecé como las noticias falsas y la posverdad en relación al rol de los medios de comunicación. Otro de los temas que vamos a tratar son las perspectivas económicas de conformidad con el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento en México, y vamos a hablar también sobre la seguridad. ¿Cómo andamos en seguridad en México? ¿Cómo va la evaluación de la seguridad en México, Vicente? ¿Por qué no empezamos por esas fake news que pululan, que salen como pus en las redes sociales? Ya les voy a presentar más adelante un video que ha tomado fuerza, sobre todo entre los adversarios, entre aquellos que no quieren a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, que presuntamente está bebido, borracho, tomado. Yo la verdad digo, a menos que seas un despistado, pues no te das cuenta que está truqueado el video. Pero solo como ejemplo, mi querido Efraín, siguen saliendo muchas noticias, las encuestas de Facebook que presenta Ciro Gómez Leiva, que si renunció Marcelo Ebrard, que ya lo desmintió el propio presidente hoy en la mañanera. En fin, pareciera que pues que sigue la guerra sucia, la campaña sucia contra AMLO. Mira, Vicente, primero quisiera que definiéramos lo que es un fake news o una noticia falsa, porque mucha gente podrá haberlo escuchado, haberlo leído, pero no tiene un conocimiento preciso a qué nos referimos. Cuando estamos hablando de un fake news, que es la traducción en inglés, o una noticia falsa, vamos a ir a lo elemental. Es aquellas noticias, obviamente, que no tienen, que sus fuentes no son veraces, que no son objetivas y que tienen un fin, por lo general. Ahí entra el otro concepto que se llama posverdad. La posverdad es un neologismo, es un nuevo concepto dentro de las palabras comunes dentro de la Academia de Lengua Española, y significa prácticamente una mentira emotiva, es decir, se tergiversa la realidad y se traspasa la objetividad de la verdad para tener un efecto ante las actitudes sociales, y generas una emoción o una creencia. Esa viene siendo la posverdad. Por ejemplo, esta semana hubo dos noticias que tuvieron que ver con dos noticias falsas que estuvieron en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las plataformas y aplicaciones en los teléfonos inteligentes, y nos referimos en el primer caso a Gertz Manero, donde se aseguraba que iba a dejar el cargo porque se encontraba delicado de salud. El otro caso es el de Marcelo Ebrard, donde se afirmaba que había renunciado a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Había presentado la renuncia a Andrés Manuel López Obrador. Porque es muy importante leer varias fuentes antes de publicar una noticia, o antes de poder hacer un análisis o de emitir un juicio. Es sumamente importante siempre analizar varias fuentes. El caso, por ejemplo, de Marcelo Ebrard es muy curioso. Es una noticia que salió en el periódico El Economista, que es un medio nacional, y también lo replicó SDP Noticias. Pero si tú lees la nota, si tú lees el artículo, ahí vas a identificar que se refiere, en el artículo hacen alusión a que presentó la renuncia Marcelo Ebrard, pero que Andrés Manuel López Obrador no se lo aceptó. Sin embargo, el encabezado es: presenta la renuncia a Marcelo Ebrard. Entonces ahí pudiéramos hablar de un caso de posverdad, porque no sabemos realmente si eso sucedió o no, pero hacia el exterior se generó una percepción, se jugaron con las emociones y se logró una creencia
en las redes sociales, en los medios de comunicación, con aquellas personas que replicaron, compartieron la noticia, Vicente. Así es, mi querido Efraín, por eso hay que tener cuidado, bien lo dices, de lo que creemos, de lo que vemos, de lo que compartimos, de lo que circula, sobre todo en redes sociales. Es más, ya no digo solamente en redes sociales, en los medios de comunicación en general, porque, o sea, la verdad, me da mucha risa que medios importantes, grandes, como se dicen ellos, de comunicación, le hayan dado vuelo a esto del representante. Por ejemplo, solo como ejemplo, el representante de Luis Miguel, que fue a pedir una cita para que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibiera a Juan Gabriel. O sea, si Juan Gabriel ya murió, o sea, ¿a qué estamos jugando? Y los medios de comunicación siguen con esta tontería, y lo que generan es que el público se interese en esta babosada. Por ahí va la cosa. Vicente, datos interesantes en torno a noticias falsas en México. El 43% de los mexicanos ha vivido o ha presenciado una noticia falsa, que puede ser en varias fuentes, tanto en línea, en sitios en línea, en redes sociales, en Google, o directamente hoy tenemos las aplicaciones que te puede llegar a través de un teléfono inteligente. 43% de los mexicanos ocupamos el segundo lugar en noticias falsas, de conformidad con un estudio de Reuters Institute, el Instituto Reuters, y el segundo lugar solamente con el 43%, y el primer lugar lo tiene Turquía. Pero para que tengan una idea, de los países más bajos con presencia de noticias falsas, pues están Alemania e Inglaterra. Alemania tiene 9% de noticias falsas identificadas en su demarcación, en su territorio, en su espacio, vamos a decirlo así, de conformidad con estos estudios que ha hecho el Instituto Reuters, Vicente. Oye, y ahí pueden ver la gráfica en la pantalla, Vicente, muy interesante. Ahí está el Reino Unido con 15% y Turquía, que trae el 49%, Vicente. Así es, y bueno, para que también entiendan que Estados Unidos aparece en la lista de los países en donde más noticias falsas surgen. México, claro, me llama mucho la atención que estemos casi al tope de la lista, pero ojo, que nos sirva para determinar nuestra búsqueda, para determinar nuestro juicio y a qué le damos valor. Nada más para que quede como precedente, mi querido Efraín. ¿Qué otros temas traías para el día de hoy? Mira, Vicente, el otro tema que es importantísimo dentro de la agenda nacional es cómo va el crecimiento, cuáles son las perspectivas del crecimiento económico en México, porque el Fondo Monetario Internacional acaba de emitir un estudio donde visualizan que va a haber un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.6%. Hay una caída y ellos presentan un análisis multifactorial, donde uno de los factores que ha influido para esta caída en el crecimiento tiene que ver con precisamente la falta de confianza y credibilidad en este momento de parte de los inversionistas. La piedra angular que generó o que creó esa desconfianza fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco, según el análisis del Fondo Monetario Internacional, Vicente. Así es, y ¿cómo entender estas noticias en el marco de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador de cómo se plantea la cuarta transformación, Efraín? Mira, Vicente, yo creo que es muy importante que nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador escuche, analice todos estos datos para que tome cartas en el asunto, tome decisiones firmes, tenga la capacidad en su momento ante ciertas circunstancias, entre ciertas decisiones gubernamentales o toma de decisiones, la capacidad de retroceder en su momento,
y poder mandar una señal de confianza, de certidumbre a los mercados internacionales, porque hay un fenómeno que es global. Yo te comentaba que son varios los factores que están influyendo, y el más relevante tiene que ver con la desconfianza por parte de los inversionistas, pero hay muchos factores. Por ejemplo, Estados Unidos, el factor de la relación comercial con Estados Unidos ha sido relevante, impactante en torno a esta perspectiva de caída en el crecimiento económico. Hay que analizar y tener presente que la relación ahorita con Donald Trump, pues no de lo más fácil para nuestro presidente acá en México. Entonces, Vicente, creo que es un tema que hay que tenerlo sobre la mesa. La economía es importante. Creo que Andrés Manuel López Obrador debe estar en alerta en ese tipo de análisis de especialistas, de organismos internacionales como el Fondo Monetario. Otro de los temas, Vicente, tiene que ver con la seguridad pública. ¿Cómo andamos en la evaluación de la seguridad pública? Pues quiero darte un dato, pues la verdad que no es muy positivo, porque en la evaluación del primer trimestre del año 2019, el Secretariado Ejecutivo revela información donde México está pasando históricamente la situación más grave en términos Pero, de Efraín, seguridad pública. Los adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador le quieren enjaretar estas estadísticas, y pues sí, son del primer trimestre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero analizando bien la situación, esto es parte de la herencia que deja la desatención de un Enrique Peña Nieto, sobre todo en los últimos meses de su gobierno. Fue cuando se desató la violencia y la inseguridad en México. ¿Estarás de acuerdo? A ver, quiero puntualizar. Se refiere al trimestre del 2019. No se refiere al diciembre, enero y febrero. Se refiere enero, febrero y marzo. Entiendo, ¿sí? Mi querido Efraín, pero la violencia no se desata de la noche a la mañana, entendiendo el fenómeno. Claro, Vicente, a ver, vamos analizando a fondo el asunto de seguridad pública. El tema de la violencia en este país, de la inseguridad, es un tema transeccional, no viene en el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Hay que poner las cartas sobre la mesa y tener presente que Andrés Manuel López Obrador está tratando de implementar una estrategia novedosa, que es la Guardia Nacional. Una estrategia que no la implementaron ni el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, ni los gobiernos del Partido Acción Nacional con Calderón y Fox. Lo que buscan aquí, Vicente, es reforzar, ¿sí?, a través de elementos en seguridad especializada, ¿sí?, que no estén en contubernio con el crimen organizado, que sean gente con alta capacidad y profesionalización, que puedan dar rendimiento, que puedan dar resultados en el tema de seguridad pública. Y yo creo que hay que estar a la expectativa de cómo va avanzando el tema de la Guardia Nacional. Cuando yo estoy compartiendo estos datos, no tiene la intención de hablar mal del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no. Tiene la intención de que hay que tener los datos presentes y que sus asesores tienen que estar muy, vamos a decir, en contacto directo con esta información, para que Andrés Manuel tenga un diagnóstico real de lo que está sucediendo. Es muy importante que tenga esta información. ¿Por qué? Porque la evaluación gubernamental finalmente, Vicente, te da la posibilidad de tomas de decisiones a corto, mediano y largo plazo. Cuando no hay una evaluación gubernamental es cuando los gobiernos van rumbo al desastre. Entonces, Vicente, la idea de analizar estos temas
es tener presentes los datos duros y ir tomando decisiones gubernamentales que puedan fortalecer la seguridad en este país, el crecimiento económico y el tema que ya tratábamos hace un momento, que tiene que ver con la deontología o la ética profesional, que no ha habido en los medios, que nos extraña que no se presenten medios de comunicación nacionales como los que estuvieron como actores en estas noticias falsas de días anteriores. Muy bien, Efraín. Para cerrar, déjame preguntarte, ¿qué piensas de la... Solo por no dejar, porque la gente luego me dice, tú sigues con lo mismo, pero creo que es importante rumbo a la consulta popular para enjuiciar o no a los expresidentes. ¿Qué piensas de lo de las escoltas para Fox y Calderón? Vicente, creo que el tema de las escoltas de Vicente Fox y Calderón es un tema de seguridad nacional. Yo les pregunto al auditorio qué sucederá cuando Andrés Manuel López Obrador deje la presidencia de la República, con un país en el que cuando tú eres presidente, un mandatario a nivel nacional, eres presidente de la República, el común de los ciudadanos, de los mexicanos, no saben de todas las amenazas que recibe un mandatario, no saben de las situaciones graves en los riesgos en los que se encuentra un mandatario. Creo que es un tema de seguridad nacional. Creo que la decisión es una decisión acertada, es una decisión en el justo medio, es decir, redujeron aquel número tan grande que traían de seguridad que traían los presidentes de la República. Hoy, hasta donde tengo entendido, corrígeme si estoy mal, creo que les asignaron 8 agentes de seguridad, hasta donde he leído la información. Sí. Creo que es el justo medio. Antes, acuérdate que hay que recordar que traían un gran número de personal del Estado Mayor. Hoy serán 8 personas y tiene que ver, porque yo voy a dejar la pregunta al aire a todo tu auditorio. ¿Qué sucedería si sufriera un atentado un expresidente de la República ahorita en este momento que está gobernando Andrés Manuel López Obrador? Pues qué pregunta nos deja sobre la mesa, mi querido Efraín. Para Blanca Solís, que dice, Vicente, sigues y sigues, ya supéralo. No, al contrario. Le pregunto a nuestros analistas, a nuestros compañeros, en este caso a Efraín como estratega, analista político, su opinión, expertos en estos temas, porque yo he dicho que estoy con la visión de que Andrés Manuel López Obrador cometió un error, pero como yo no soy dueño de la verdad absoluta, ni en Sin Censura, pues quiero que ustedes escuchen otras visiones como la de Efraín, a la que respeto, a la que admiro, y que él dice, yo sí estoy de acuerdo, hizo una decisión correcta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Espero que aprecien. No es estar insistiendo en el tema, es porque yo he dicho que el presidente creo que se equivocó. Yo no estoy a favor de que se le pongan escoltas a los expresidentes, pero insisto, Vicente Serrano, al menos en Sin Censura, no es el dueño de la verdad absoluta, como sí ocurre en otros medios de comunicación. Y por eso insisto en el tema, y qué bueno que Efraín, tú le pones los puntos a las IES y bueno, pues quedemos al pendiente para el próximo miércoles o cuando lo merite la noticia. Por lo pronto te mando un abrazo, salúdame a la familia y quedemos en contacto, Efraín. Igualmente, Vicente, saludos a todo tu auditorio allá en Estados Unidos, a tu auditorio internacional, a todo el equipo de Sin Censura, a mi amigo Toño, y nos vemos en la próxima colaboración. Vicente, un abrazo. Claro que sí, un abrazo, mi querido Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, hablando con nosotros Sin Censura de los temas más importantes a ambos lados de la frontera.